Hola a todos, bienvenidos al módulo de Patología Cerebrovascular Isquémica. Yo soy el doctor Jerónimo Cosio, médico neurólogo del Hospital Padilla. En esta presentación voy a intentar abarcar todo lo relacionado con la enfermedad cerebrovascular isquémica, que corresponde al 80% de los casos de accidentes cerebrovasculares, siendo por lo tanto una patología muy frecuente con una morbimortalidad muy importante. En esta presentación vamos a incluir los siguientes temas: epidemiología y factores de riesgo, anatomía vascular arterial cerebral, definición de ACV y clasificación, fisiopatología de la isquemia aguda, presentación clínica del ataque cerebrovascular isquémico, mecanismos de producción de un ACV isquémico, atención inicial del ACV hiperagudo, tratamientos de reperfusión, diagnóstico etiológico según la clasificación de TOAS, prevención secundaria y ataque isquémico transitorio. Conocer la epidemiología y los factores de riesgo es fundamental para entender la magnitud de esta problemática. El ataque cerebrovascular, más que una enfermedad, es un problema de salud muy serio. Es una patología frecuente y grave, con una mortalidad muy elevada, cercana al 30%, siendo actualmente en nuestro medio la segunda causa de muerte, un poco por debajo de la mortalidad por enfermedad coronaria. Sin embargo, lo que caracteriza el ataque cerebrovascular es el gran impacto en la calidad de vida de aquellos pacientes que sobreviven a un ACV, ya que el 90% quedan con secuelas y de ellos un 50% quedan con secuelas severas, es decir, requieren asistencia para llevar a cabo las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Por otro lado, es una patología muy costosa. El 70% de quienes sufren un ACV son personas laboralmente activas y, de ellos, solamente un 40% continúa trabajando. En muchos casos, pasan de ser el sostén económico de su familia no solamente a no producir, sino a ser una carga económica muy importante. Muy bien, este problema de salud claramente va en aumento. Por un lado, debido al incremento de la población mundial, y por otro lado, por el incremento de la longevidad, teniendo en cuenta que se trata de una patología fuertemente asociada a la edad. A mayor edad, mayor riesgo de sufrir un ACV. Sin embargo, la incidencia global no es igual en todo el mundo. Claramente, los países con ingresos bajos tienen mayor incidencia que aquellos países con ingresos altos. El 69% de los ataques cerebrovasculares ocurren en países con ingresos bajos. En este gráfico observamos cómo países con ingresos altos, en azul, tienen una incidencia por debajo a 100-150 casos por cada 100.000 habitantes por año, mientras que en países con ingresos bajos, en gris, tienen una incidencia que puede llegar a los 300 casos por cada 100.000 habitantes por año. Los datos epidemiológicos de la enfermedad cerebrovascular son escasos en Argentina y Latinoamérica. Un estudio realizado en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, estimó una prevalencia de 868 casos por cada 100.000 habitantes por año. Un estudio más reciente, realizado en la ciudad de Tandil, también provincia de Buenos Aires, halló una incidencia de 78,9 casos por cada 100.000 habitantes por año. Extrapolando estos datos a la población argentina, se calculó que anualmente se producen 34.700 casos, con 10.400 defunciones por ACV. El Hospital Padilla constituye el centro de referencia de patología neurológica y neuroquirúrgica de la provincia. Durante el año 2019 asistimos un total de 727 pacientes con patología cerebrovascular aguda. Esto significa 60 pacientes por mes o 2 pacientes por día. Esto corresponde al 30% de las consultas neurológicas por guardia y continúa siendo la principal causa de internación por patología neurológica no traumática. Conocer los factores de riesgo asociados al ataque cerebrovascular es fundamental para poder disminuir la incidencia, ya que el 95% de los accidentes cerebrovasculares se producen por una exposición crónica a factores de riesgo cardiovasculares, de manera que, modificando aquellos factores de riesgo que se puedan modificar, disminuiríamos un 80% el riesgo de un ACV. Por lo tanto, tenemos factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Entre los no modificables distinguimos lo siguiente: edad. Un ACV ocurre en cualquier edad, ocurre en recién nacidos, ocurre en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes,
pero el 70% de los casos ocurren mayores de 65 años. Por lo tanto, es una patología fuertemente asociada a la edad. En cuanto al género, en el grupo etario mayor de 65 años existe un ligero predominio del sexo masculino sobre el femenino. Sin embargo, en menores de 65 existe un ligero predominio femenino, probablemente por el estado protrombótico que genera el embarazo y el puerperio, como así también al uso de anticonceptivos orales y la mayor prevalencia de migraña en el sexo femenino. Otros factores de riesgo no modificables son los antecedentes familiares y también la raza. El riesgo se incrementa en la población afroamericana y probablemente esto se deba al incremento de hipertensión, diabetes y obesidad en esta etnia. En cuanto a los factores de riesgo modificables, la hipertensión es el factor de riesgo más importante. El 70% de los pacientes que sufren un ACV son hipertensos. El riesgo de ACV disminuye un 33% por cada 10 milímetros de mercurio de reducción de la presión arterial. Diabetes, otro factor de riesgo muy importante. El 30% de los pacientes con ACV son diabéticos. El consumo de tabaco es un factor de riesgo bien establecido para el accidente cerebrovascular. Incrementa 2 a 3 veces el riesgo de sufrir un ACV en varones y 3,1 veces el riesgo de sufrir un ACV en mujeres. Luego de 10 años de la suspensión del hábito tabáquico, el riesgo de ACV se iguala a la de la población no tabaquista. La exposición pasiva duplica el riesgo de ictus. Las dislipemias, factor de riesgo importante para ACV isquémico aterotrombótico, el riesgo de ACV disminuye un 21% por cada 39 miligramos de descenso del LDL colesterol. Anatomía vascular arterial. Antes de definir un accidente cerebrovascular es importante repasar la anatomía vascular desde el callado aórtico hasta el vértex, ya que patología en cualquier nivel puede producir un ataque cerebrovascular isquémico. Desde proximal nos encontramos con el callado aórtico, desde donde se desprende el tronco brachiocefálico, que a su vez se bifurca en arteria carótida común y arteria subclavia del lado derecho. Desde la arteria subclavia emerge la arteria vertebral derecha. Por detrás del tronco brachiocefálico se encuentra la emergencia de la arteria carótida común del lado izquierdo y un poco por detrás de la arteria subclavia izquierda, desde donde se desprende la arteria vertebral izquierda. A nivel del cuello existen dos sistemas vasculares, un sistema anterior o carotidio que aporta el 80% del flujo sanguíneo cerebral y por detrás el sistema vértebro-basilar que aporta el 20% restante. El sistema carotidio está constituido por las arterias carótidas comunes que se continúan con carótida interna, que a nivel del cuello al inicio suele estar por afuera y la carótida externa por adentro, luego se invierte y luego ingresa al cráneo. El circuito vértebro-basilar, formado por las arterias vertebrales que ascienden por el cuello por las apófisis transversas de las vértebras cervicales y luego a nivel intracraniano se juntan con la del lado opuesto formando la arteria basilar. Una vez en la base del cráneo, estos dos sistemas, el carotidio y el vértebro-basilar, se unen formando un polígono anastomótico desde donde se desprenden las diferentes arterias cerebrales. Como decíamos recientemente, las arterias del sistema anterior y el sistema posterior se encuentran en la base del cráneo formando un sistema anastomótico conocido como polígono de Willis, el cual permite mantener el aporte sanguíneo en situaciones en las que una arteria pueda ser deficitaria, como en el caso de un ataque cerebrovascular isquémico. Sin embargo, el polígono de Willis es completo solamente en aproximadamente el 30% de la población, ya que puede haber variantes normales como hipoplasia o aplasia de algún componente del polígono. Esto los hace más vulnerables en el caso de un ataque cerebrovascular isquémico. En este gráfico podemos observar cómo las arterias cerebrales, en este caso la arteria cerebral media, en su trayecto proximal emiten ramas perforantes, pequeñas arteriolas de un pequeño calibre que irrigan los territorios profundos del cerebro. Ya veremos la implicancia en la enfermedad cerebrovascular de estas pequeñas arterias. ACV, stroke o ictus son sinónimos. Antiguamente lo llamábamos accidente cerebrovascular, sin embargo está lejos de ser un accidente, ya que el 95% de los casos
se asocia a una exposición crónica a factores de riesgo cardiovasculares. Por lo tanto, lo más adecuado es llamarlo ataque cerebrovascular y no accidente cerebrovascular. Existen muchas definiciones, lo más práctico es definirlo como un cuadro neurológico de instalación súbita con síntomas neurológicos deficitarios como pérdida o disminución de una o más funciones cerebrales y que estos síntomas son focales, es decir, que reflejan el daño neurológico en un área determinada con conservación del resto. Esto es lo que vemos en un paciente con un stroke isquémico, un área focal que ha perdido la irrigación, ha perdido la vitalidad y por lo tanto se ha perdido la función que esta área controlaba. Al ser hemisferio izquierdo, además de un déficit motor y o sensitivo, puede haber un trastorno del lenguaje. En este gráfico voy a intentar analizar los diferentes tipos de ataques cerebrovasculares. En este corte coronal vemos la llegada de la arteria carótida interna al cerebro y cómo se divide en arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. Habíamos dicho que todas las arterias cerebrales en los segmentos proximales presentan pequeñas arteriolas que penetran la profundidad del cerebro. Por un lado, tenemos ataques cerebrovasculares producidos por trombosis de estas pequeñas arteriolas perforantes. Son los llamados ACV isquémicos lacunares. Se caracterizan por lesiones pequeñas, menores a 1,5 milímetros de diámetro mayor, ubicados en la profundidad del cerebro. Clínicamente se van a caracterizar por tener déficit motor y o sensitivo, pero por no tener síntomas de afección cortical. Es decir, estos pacientes no van a tener afasia si el daño es del lado izquierdo, ni negligencia si es del hemisferio derecho, no van a tener defecto campimétrico si es en el territorio posterior y no van a tener crisis convulsiva, es decir, porque no afecta la corteza cerebral. También existen ataques cerebrovasculares isquémicos por obstrucciones de las grandes arterias cerebrales, como en este caso, producto de un émbolo que se desprende del ventrículo izquierdo y viaja por las arterias hasta impactar en las arterias cerebrales. Estos ataques cerebrovasculares producen grandes infartos córticos subcorticales de mayor tamaño, de mayor morbilidad, de mayor mortalidad. Imagenológicamente los reconocemos por grandes extensiones de infartos córticos subcorticales. Clínicamente, estos pacientes, además de déficit motor y o sensitivo, van a tener expresión de afección cortical, es decir, si la lesión es en el hemisferio izquierdo, van a tener trastorno del lenguaje, si es en el hemisferio derecho, van a tener negligencia, si es en el territorio posterior, van a tener defecto campimétrico y en cualquiera de las lesiones corticales puede haber crisis convulsiva. Estas pequeñas arteriolas son tan sensibles para la trombosis como para su ruptura y producen hematomas intracerebrales profundos. Esto lo reconocemos imagenológicamente por áreas hiperdensas en tomografía de cerebro. Otro tipo de ataque cerebrovascular hemorrágico son los que se producen por ruptura de pequeñas dilataciones aneurismáticas, como en este caso, y que producen la extravasación de sangre alrededor del cerebro, inundando las cisternas y los surcos. Tienen este aspecto por tomografía, en donde vemos todo lo que debería estar ocupado por líquido cefalorraquídeo y ser de color oscuro, lo vemos pintado de blanco porque es la sangre que está inundando las cisternas. El cerebro representa solamente el 2% del peso corporal total, pero sin embargo consume el 15% del gasto cardíaco. El flujo sanguíneo cerebral normal es de entre 50 y 80 mililitros por cada 100 gramos de tejido encefálico por minuto. Cuando una arteria cerebral se obstruye, la caída del flujo cerebral puede ser tan severa que alcance valores menores de los 10 milímetros y si esta caída de flujo se sostiene en el tiempo, en pocos minutos sobreviene el infarto cerebral, o sea, el tejido no recuperable. Si el flujo sanguíneo cerebral disminuye a valores de entre 10 y 20 mililitros por cada 100 gramos de tejido encefálico por minuto y se mantiene en estos valores, va a requerir un mayor tiempo para evolucionar hacia el infarto definitivo, más cuando la caída del flujo se encuentra entre 20 y 50 mililitros. Esto significa que para que se produzca un infarto no solo requiere
de una caída del flujo sanguíneo cerebral, sino también que esta caída se sostenga durante un determinado periodo de tiempo. Ahora bien, cuando una arteria cerebral se obstruye, como en este caso en el segmento proximal de la arteria cerebral media, se produce la caída brusca del flujo sanguíneo cerebral en todo el territorio que esta arteria irriga. Sin embargo, en algunas zonas la caída del flujo sanguíneo es mayor y en pocos minutos una parte del tejido se infarta. Es lo que conocemos como núcleo infartado o tejido no recuperable. Es decir, que esta zona de tejido no se va a recuperar si nosotros intentamos un tratamiento de reperfusión. Sin embargo, se producen la activación de mecanismos compensatorios que intentan mantener el flujo sanguíneo en el resto del área comprometida a niveles lo suficientemente bajos como para producir síntomas deficitarios, pero lo suficientemente alto como para evitar que esta zona se infarte en pocos minutos. Y esto es lo que conocemos como área de penumbra o tejido potencialmente salvable si es que instalamos un tratamiento de reperfusión. Por lo tanto, aquellos pacientes que no reciben un tratamiento de reperfusión, a medida que avancen los minutos o las horas, el área de penumbra se va reemplazando por tejido infartado, es decir, por tejido no recuperable. Es decir, que cada vez que pasan los minutos tenemos menos área de penumbra para poder recuperar. Sin embargo, los pacientes que reciben un tratamiento de reperfusión y logramos la apertura de la arteria, como por ejemplo utilizando un tratamiento farmacológico como trombolítico, el resultado final es un área infartada menor con una gran recuperación del área de penumbra. Y esto, por supuesto, tiene gran implicancias en la discapacidad y la mortalidad. Esto es un infarto mucho más extenso, más discapacitante, con una mortalidad mucho mayor. Probablemente este paciente tenga un trastorno motor y sensitivo severo y una afasia global. Sin embargo, a lo mejor este paciente tiene un déficit motor menor y un trastorno del lenguaje menor. Por lo tanto, es mucho más fácil recuperar o rehabilitar este paciente. Hay que tener en cuenta que casi 2 millones de neuronas mueren por cada minuto de paciente no tratado. De esto se desprende que no es lo mismo tratar un paciente cuando tiene 30 minutos, cuando tiene 1 hora, 3 horas y medias, 6 horas o 12 horas de evolución. Es decir, mientras más tiempo pasa, menor área de tejido recuperable hay y el paciente va a quedar con mayor secuelas. ¿Cuáles son los mecanismos de producción de un ataque cerebrovascular? Básicamente conocemos 3 mecanismos. Por un lado, la trombosis, es decir, la formación de un trombo en la pared de un vaso, generalmente enfermo previamente por enfermedad aterosclerótica en su gran mayoría. Esta trombosis puede afectar pequeños vasos, como los vasos perforantes que veíamos hace rato, o grandes vasos, como la arteria carótida interna, que vemos que presenta una placa de colesterol y sobre esa placa se sobreagrega un trombo oclusivo de manera aguda que genera un infarto extenso. El segundo mecanismo es la embolia, es decir, el desprendimiento de un fragmento de un trombo de algún lugar distante y que viaja por las arterias hasta impactar en las arterias cerebrales. Esta fuente embolígena puede ser el corazón, desde donde se desprende un fragmento del trombo y viaja por las arterias hasta llegar al cerebro, como en esta presentación, o puede ser una embolia a partir de una arteria enferma, como en el caso de esta placa de colesterol, que desprende pequeños fragmentos que impactan el cerebro y generan grandes infartos. Es lo que conocemos como arterioembolia. El tercer mecanismo es la hipoperfusión sistémica, es decir, pacientes que por alguna razón sufren una hipotensión importante, sostenida, y genera infartos bilaterales, sobre todo en territorios que son más sensibles a la isquemia. Un ataque cerebrovascular siempre debe ser sospechado ante todo cuadro neurológico de instalación ictal o instalación súbita, más si cuenta con síntomas neurológicos deficitarios, es decir, pérdida o disminución de una o más funciones cerebrales y que estos síntomas deficitarios reflejen una afección focal del cerebro, es decir, con normalidad de otros sectores. Clínicamente
poder diferenciar un ataque cerebrovascular isquémico de un hematoma intracerebral o de una hemorragia subaracnoidea puede ser muy difícil. Sin embargo, existen algunas características clínicas que nos hacen pensar en uno en relación al otro. Todos son de inicio súbito. En cuanto a la depresión del sensorio, un ataque cerebrovascular isquémico generalmente no cursa con depresión del sensorio. Un hematoma intracerebral puede tener o puede no tener depresión del sensorio dependiendo del tamaño y la localización del hematoma. La hemorragia subaracnoidea generalmente cursa con depresión del sensorio. En cuanto a la cefalea, un ataque cerebrovascular isquémico generalmente cursa sin cefalea. Un hematoma intracerebral puede o no tener dolor de cabeza dependiendo de la extensión del sangrado. La hemorragia subaracnoidea típicamente cursa con una cefalea muy intensa en estallido. Significa que en pocos minutos, en menos de 2 minutos, alcanza la máxima intensidad. En cuanto a la presencia de síntomas focales, un ataque cerebrovascular isquémico frecuentemente tiene síntomas focales. Un hematoma intracerebral espontáneo generalmente tiene síntomas focales y una hemorragia subaracnoidea generalmente cursa sin síntomas de focalidad. En este gráfico de barra podemos ver los síntomas más frecuentes de un ataque cerebrovascular isquémico. Estos son datos de nuestra unidad de stroke del Hospital Padilla. Podemos observar que casi el 80% de los pacientes cursa con un déficit motor, una hemiparesia o una hemiplegia, un 24% con disartria, un 22% con afasia, un 16% con trastorno sensitivo, un 7% con defecto campimétrico. Vean que depresión del sensorio es poco frecuente, cefalea es poco frecuente, ataxia es poco frecuente y crisis convulsiva también es poco frecuente. En este gráfico vemos los síntomas más frecuentes según el tipo de ACV. Vean que el ACV isquémico y el hematoma intracerebral espontáneo tienen síntomas muy parecidos. La diferencia se encuentra en la cefalea, la cual está presente en el 20% de los hematomas, y la depresión del sensorio presente en el 50% de los hematomas intracerebrales. En cuanto a la hemorragia subaracnoidea, el síntoma cardinal es la cefalea en estallido y la depresión del sensorio. Atención del ataque cerebrovascular isquémico. El encéfalo, a diferencia de otros órganos, presenta dos características negativas que lo diferencian de los otros órganos. En primer lugar, no cuenta con reserva de oxígeno, por lo tanto, tolera apenas unos pocos minutos la falta del aporte. Y en segundo lugar, su capacidad regenerativa es muy pobre, de manera que cuando una parte del cerebro se daña, como por ejemplo en un stroke o en un traumatismo de cráneo, una parte del cerebro se pierde y se pierde además la función que esta área controlaba. Esto significa que empezamos a trabajar con una gran desventaja en donde la principal estrategia es disminuir el riesgo de sufrir un ataque cerebrovascular, es decir, la prevención primaria, ya que el 95% de los ataques cerebrovasculares se producen por una exposición crónica a factores de riesgo cardiovasculares, de manera que, corrigiendo los factores de riesgo que se puedan corregir, se evitaría el 85% de los casos. En segundo lugar, la estrategia debe estar orientada a mejorar la calidad de atención de los pacientes que sufren un ACV. Esto significa acortar al máximo el tiempo desde que el paciente comienza con síntomas hasta que es atendido y reciba un tratamiento de reperfusión. Atender a los pacientes en unidades especializadas en esta patología y tratar con trombolisis a la mayor cantidad de pacientes posibles. En tercer lugar, la estrategia tiene que estar orientada a disminuir el riesgo de recurrencia, ya que quien sufre un ACV isquémico tiene más riesgo de que vuelva a ocurrir. En este punto es muy importante el diagnóstico etiológico para un mejor tratamiento preventivo secundario, como así también la modificación de los factores de riesgo cardiovasculares y del estilo de vida. El último punto de la estrategia es la pronta y adecuada rehabilitación para reinserción a la sociedad. En la atención aguda del ataque cerebrovascular distinguimos dos momentos, una etapa extrahospitalaria y una etapa intrahospitalaria. La etapa extrahospitalaria se inicia cuando el paciente comienza con síntomas de un ataque cerebrovascular y el paciente o los familiares son capaces de reconocer estos síntomas y actuar adecuadamente. Actuar adecuadamente significa llamar de inmediato y sin demora
a un centro de emergencias médicas, en nuestro caso es el servicio de 107, y poder transmitir al recepcionista que el paciente puede estar teniendo un ataque cerebrovascular en base a los síntomas. Y esto es muy importante porque todos sabemos que cuando tenemos un dolor precordial, un dolor de pecho, lo que tenemos que hacer rápidamente es dirigirnos a un centro de cardiología porque probablemente podría tratarse de un infarto cardíaco. Pero una proporción importante de la población desconoce cuáles son los síntomas asociados a un ataque cerebrovascular y desconoce cómo actuar adecuadamente. Por otro lado, la recepción del 107 tiene la capacidad de identificar los síntomas de un ACV mediante un interrogatorio dirigido y poder enviar inmediatamente un móvil en búsqueda y evaluación de ese paciente. El paciente, una vez evaluado, debe ser transportado de inmediato y sin demora a un centro médico con capacidad resolutiva. Y algo que es muy importante, debería comunicarse con la guardia para informar que está llevando un paciente que está sufriendo o que podría estar sufriendo un ataque cerebrovascular para la pronta recepción y acortar al máximo los tiempos desde que el paciente ingresa al hospital hasta que recibe un tratamiento de reperfusión. Una vez en la etapa intrahospitalaria, el paciente debe ser rápidamente evaluado por el médico de guardia con estabilización médica y debe reconocer los síntomas asociados a un ataque cerebrovascular y notificar al neurólogo o al equipo de ACV agudo. El equipo de neurólogos debe evaluar al paciente rápidamente, hacer un diagnóstico de ataque cerebrovascular en base a los síntomas, determinar el tiempo de evolución y rápidamente solicitar estudios por imágenes, fundamentalmente tomografía de cerebro no contrastada. Una vez evaluada la tomografía y si el paciente es un ACV isquémico y es candidato a un tratamiento de reperfusión, podrá recibir un tratamiento como lo veremos más adelante. En cuanto a la atención hospitalaria, también distinguimos diferentes momentos. Una etapa hiperaguda, que comienza desde que el paciente ingresa hasta las primeras 24 horas, que tiene como fin identificar a aquellos pacientes candidatos a un tratamiento de reperfusión, realizar tratamiento de reperfusión o neuroprotección en aquellos que no recibirían un tratamiento de reperfusión y llevar a cabo un monitoreo de la terapia. Una etapa aguda que tiene que ver con prevenir y tratar las complicaciones neurológicas, prevenir y tratar las complicaciones clínicas de los pacientes que sufren un ACV, comenzar el estudio etiológico, es decir, cuál ha sido la causa o el mecanismo de producción de un ataque cerebrovascular isquémico, e iniciar la rehabilitación. Y la etapa subaguda, que tiene que ver con fortalecer la rehabilitación, instaurar un tratamiento preventivo secundario, enseñar a la familia sobre el manejo del paciente neurológico en el domicilio y pautar los seguimientos ambulatorios. Volviendo al momento hiperagudo, la atención se inicia con el ABCDE, al igual que cualquier paciente críticamente enfermo que ingresa a un servicio de emergencia. En pacientes con síntomas neurológicos, realizar test de screening de enfermedad cerebrovascular. Son pruebas semiológicas muy sensibles para la detección de ACV, como es el score de Cincinnati. Este score evalúa tres aspectos del examen neurológico. Por un lado, la simetría facial, por otro lado, la fuerza, el miembro superior, y por otro lado, un trastorno en el lenguaje. Se aporta el valor de 1 a cada uno de estos hallazgos y el valor final de 1 o más es altamente sensible para diagnóstico de un ataque cerebrovascular isquémico. En caso de un paciente con un score positivo, es muy importante determinar el horario de inicio de los síntomas, ya que de ello va a depender el tratamiento a seguir. Solicitar tomografía de cerebro inmediatamente con el objetivo de descartar presencia de un sangrado cerebral y quedarnos de esa manera con un diagnóstico presuntivo de un ACV isquémico. Notificar al equipo de stroke para la evaluación del paciente y definir la conducta. En cuanto a las neuroimágenes de ACV, es importante que el único estudio indispensable para poder administrar un tratamiento de reperfusión es una tomografía estándar, es decir, no contrastada de cerebro. Es un método rápido, muy accesible, económico, que tiene una alta sensibilidad para detectar un sangrado intracraneal, pero tiene baja sensibilidad para detectar un ACV isquémico agudo. Esto significa que el valor de la tomografía es el de descartar un sangrado,
Las tomografías suelen ser normales en los pacientes con un ACV isquémico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que tomografía normal no descarta un ACV isquémico en pacientes con síntomas compatibles. En estos casos, nosotros debemos iniciar un tratamiento solamente con la sospecha clínica y tomografía que no muestre un sangrado intracraneal. Diferente es la resonancia de cerebro que sí nos permite ver un infarto agudo en el periodo hiperagudo, con la secuencia llamada de difusión. Pero este estudio es un estudio más costoso, que no suele estar disponible en las 24 horas ni en todos los centros, que tiene una demora en su realización no menor a 15 minutos y que requiere gran colaboración por parte del paciente para mantenerse absolutamente quieto, lo cual es bastante complicado de lograr en pacientes con un ACV agudo. Por lo tanto, la resonancia magnética solo se realiza cuando el diagnóstico no es muy claro y si es que está disponible el resonador, si no, no es necesario. En este esquema podemos ver la evolución de la imagen tomográfica con el correr de los días. En el día 0, la tomografía de cerebro típicamente es normal. Su valor fundamental es el de descartar un sangrado. Sin embargo, a las 24 horas ya vemos un área de hipodensidad sutil, como la que estoy marcando ahora, con bordes mal definidos, con borramiento de los surcos, con pérdida de la diferenciación sustancia gris-sustancia blanca. Ustedes vean cómo en la tomografía normalmente podemos distinguir lo que es sustancia gris cortical de la sustancia blanca profunda, y de esta manera podemos distinguir los ganglios de la base. A las 24 horas de un ACV isquémico no se puede distinguir en el área afectada lo que es sustancia gris de sustancia blanca y se produce un borramiento de los ganglios de la base. A las 72 horas ya vemos una imagen claramente hipodensa con bordes netos, que además presenta edema citotóxico, es decir, esta área se ha llenado de agua y está generando un efecto de masa, está comprimiendo el ventrículo lateral del lado izquierdo, como en este caso. A los 7 días podemos ver un área hipodensa mucho más marcada, incluso con áreas de transformación hemorrágica, gran efecto de masa con desplazamiento de la línea media. Definimos tratamiento de reperfusión a aquellos destinados a restituir el flujo sanguíneo en la arteria obstruida. Existen dos tipos de tratamiento de reperfusión: el tratamiento sistémico, que se realiza en guardia o una unidad de ACV, utilizando medicamento del grupo de los fibrinolíticos destinados a alisar el coágulo formado en la arteria cerebral. Este tratamiento se realiza por vía endovenosa periférica, es decir, que requiere baja complejidad. Por otro lado, tenemos los tratamientos selectivos. Estos ya implican una atención en una sala de hemodinamia con acceso a la arteria cerebral a través de un catéter introducido por la arteria femoral hasta llegar a la arteria cerebral. Una vez en la arteria obstruida, se puede administrar el fibrinolítico directamente en el trombo o se puede extraer ese trombo mediante un proceso denominado trombectomía mecánica. Acá podemos ver que la trombolisis sistémica podemos realizarla desde el minuto 0 hasta las 4,5 horas de evolución. La trombolisis intraarterial desde el minuto 0 hasta las 6 horas y la trombectomía mecánica hasta las 6 horas y en algunos casos seleccionados hasta las 24 horas. Esto es lo que denominamos ventana terapéutica. Ventana terapéutica es el tiempo transcurrido desde que el paciente comienza con síntomas hasta que es permitido realizar un tratamiento de reperfusión. Esto tiene que ver con la extensión del área de necrosis, la extensión del área de penumbra y con el riesgo de transformación hemorrágica. Sabemos que con trombolisis sistémica el riesgo de transformación hemorrágica de ese infarto es bajo siempre y cuando se lo administre hasta las 4,5 horas de evolución. No así con los otros métodos que permiten una ventana terapéutica más prolongada. En cuanto a la trombolisis endovenosa o sistémica, tenemos que tener en cuenta que la droga se llama alteplasa o activador tisular del plasminógeno recombinante, o RTPA. Esta es una proteína proteolítica implicada en la disolución del coágulo de sangre. Específicamente se trata de una proteasa que se encuentra normalmente en las células endoteliales. Este medicamento cataliza la conversión del plasminógeno a plasmina,
que es la principal enzima para la disolución del coágulo de sangre. La presentación es de un frasco de 50 miligramos, que es el polvo, que se diluye en 50 mililitros de disolvente. La dosis es de 0,9 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 50 miligramos, la cual se administra un 10% en un minuto y el resto en infusión durante una hora. Todos los tratamientos de reperfusión tenemos que tener en cuenta que son tiempo dependientes, es decir, que mejores resultados se obtienen mientras más temprano son aplicados. El número necesario a tratar para que uno o más pacientes alcancen un grado de normalidad es de 4,5 si es que el tratamiento es administrado desde el minuto 0 hasta la hora y media. Sin embargo, el número necesario a tratar asciende a 9 cuando es administrado entre 1,5 horas y 3 horas de evolución y asciende a 14 cuando es administrado entre las 3 y 4,5 horas. Es decir, que mientras más tarde nos demoramos en administrar el tratamiento, menos efectivo va a ser la reperfusión. De 100 pacientes que tratamos con trombolisis endovenosa, 13 van a quedar asintomáticos o con secuelas leves. 19 van a mejorar, 62 no mejorarán pero tampoco seguirán empeorando y 6 empeorarán, probablemente por transformación hemorrágica del infarto. En cuanto a la trombectomía mecánica, es una práctica que se realiza de manera sistemática desde el año 2014. Consiste en abordar la arteria cerebral obstruida mediante un catéter ingresando a través de la arteria femoral y llegando a la arteria cerebral. Este catéter cuenta con un dispositivo de extracción. Con los años los dispositivos fueron mejorando y en la actualidad existe una gran variabilidad de técnicas. Ambas técnicas, la trombolisis farmacológica como la trombectomía mecánica, no son excluyentes, sino que son complementarias. La trombolisis farmacológica tiene una mayor aplicación poblacional, aproximadamente en un 25%. Esto significa que uno de cada 4 pacientes con ACV isquémico podrían recibir trombolisis farmacológica, principalmente porque tiene una gran cantidad de contraindicaciones, porque el fármaco es un potente medicamento con un potencial riesgo de un sangrado cerebral durante la administración. Sin embargo, la trombectomía mecánica es aplicable al 10% de los pacientes con ACV, básicamente porque no todos los pacientes con ACV isquémicos se producen por obstrucción de grandes arterias proximales accesibles mediante un catéter. En cuanto a la efectividad de obstrucciones en arterias proximales, grandes arterias, el RTPA o la trombolisis sistémica tiene una efectividad de un 10%. Sin embargo, la trombectomía tiene una efectividad de un 80%. Este es el gran valor de la trombectomía mecánica. En cuanto a la efectividad de obstrucciones distales, la trombolisis sistémica es muy efectiva, con una tasa de recanalización del 80%. En cambio, la trombectomía mecánica tiene una efectividad del 10%, básicamente por la dificultad de acceso a arterias más distales. En cuanto a la efectividad en ACV lacunares, la trombolisis sistémica es efectiva, no así la trombectomía mecánica por la incapacidad de introducirse en arteriolas tan pequeñas. En cuanto a la necesidad de recurso, es baja en cuanto a la trombolisis sistémica y es alta en cuanto a la trombectomía mecánica. Requiere gran equipamiento muy costoso. En cuanto a la ventana terapéutica, podemos decir que es estrecha en cuanto a la trombolisis sistémica y es prolongada en la trombectomía mecánica, incluso pudiendo llegar hasta las 24 horas en algunos pacientes seleccionados. De 100 pacientes que sufren un ACV isquémico agudo, un 25% podrían recibir trombolisis sistémica, un 10% podrían recibir trombectomía mecánica
y existe una proporción de pacientes que pueden recibir ambos tratamientos y son la población que más se beneficia. Aquí podemos ver que la trombectomía mecánica es sobre todo útil en grandes obstrucciones proximales. Sin embargo, la trombolisis sistémica es útil en aquellas obstrucciones más distales, más pequeñas. El tiempo de evolución desde el inicio de los síntomas constituye el principal parámetro para definir el tratamiento a utilizar. En este sentido, clasificamos a los pacientes en aquellos que llevan menos de 6 horas de evolución y aquellos con más de 6 horas de evolución. De ellos, con menos de 6 horas, a su vez los clasificamos en los que tienen menos de 4,5 y los que tienen entre 4,5 y 6 horas. Los que tienen menos de 4,5 pueden recibir trombolisis farmacológica sistémica y, si tienen una obstrucción proximal, además realizar trombectomía mecánica. Aquellos pacientes que tienen entre 4,5 y 6 horas de evolución y presentan una obstrucción proximal deberían recibir trombectomía mecánica y, si no tienen una obstrucción proximal, deberían recibir trombolisis intraarterial. La distinción entre la presencia o ausencia de obstrucción proximal la realizamos en la emergencia mediante la angiotomografía de cerebro, es decir, administrar contraste para poder ver la obstrucción en las arterias. Aquellos pacientes con más de 6 horas de evolución generalmente no son candidatos a recibir tratamiento de reperfusión, pero en algunos casos muy seleccionados podrían recibir trombectomía mecánica. Por lo tanto, esta es la secuencia que realizamos ante todo paciente con ACV isquémico agudo o sospecha de un ACV isquémico, paciente con un cuadro neurológico súbito, con un screening positivo. Realizamos una tomografía estándar de cerebro con el objetivo de descartar la presencia de un hematoma intracraneal u otro diagnóstico que pueda ser visible por tomografía. En algunos casos seleccionados podemos realizar una resonancia del cerebro, pero no es fundamental. Si el paciente tiene menos de 4,5 horas de evolución y tiene una tomografía que no tiene sangrado, inmediatamente administramos trombolisis sistémica. De inmediato, mientras pasa la medicación, que demora 1 hora, realizamos una angiotomografía para poder observar la presencia de una obstrucción proximal. Como en este caso, que la flecha amarilla señala una obstrucción en el segmento proximal de la arteria cerebral media, que la podemos diferenciar con la arteria cerebral del otro lado. Si esta condición está presente, el paciente debe pasar a la sala de hemodinamia para realizarse una angiografía y luego la trombectomía mecánica, y este es el resultado final. Podemos ver que acá la arteria cerebral media está obstruida, realizamos la trombectomía y se recanaliza la arteria. Para mejorar la calidad de atención en el periodo hiperagudo de la enfermedad, se han propuesto indicadores de calidad de atención que tienen que ver con el análisis de los tiempos de respuesta. Un paciente debe ser evaluado por el médico de guardia en menos de 10 minutos desde el ingreso. Debe ser evaluado por el equipo de stroke agudo en menos de 15 minutos desde el ingreso. La tomografía de cerebro debe estar realizada antes de los 25 minutos desde el ingreso, interpretada antes de los 45 minutos, y el paciente debería recibir un tratamiento de reperfusión antes de los 60 minutos. Esto es lo que llamamos tiempo puerta-aguja. En este video podemos ver cómo un paciente es rápidamente atendido y en menos de 5 minutos recibe un tratamiento de reperfusión. El sistema de emergencia ha evaluado un paciente y ha determinado que tiene síntomas compatibles de un ataque cerebrovascular. De inmediato han notificado a la guardia de este hospital informando que están trasladando un paciente con sospecha de ataque cerebrovascular para que rápidamente sea recibido en la guardia para su inmediata atención y tratamiento. Podemos ver cómo llega al hospital y detrás de la puerta de ingreso a la guardia ya se encuentra el equipo de stroke esperando a la paciente. Mientras se dirigen inmediatamente al tomógrafo, en el camino el neurólogo de guardia evalúa a la paciente, interroga, realiza algunas pruebas semiológicas para poder determinar la sospecha de un ataque cerebrovascular.
Mientras se realiza la tomografía de cerebro, se discute el caso, se evalúa el tiempo de evolución para determinar la estrategia terapéutica, se realiza el cálculo de la dosis según el peso de la paciente, se evalúa la tomografía para evaluar la presencia de un sangrado u otra patología intracraneal que justifique los síntomas, se prepara la medicación y viendo que no hay un sangrado intracraneal, no hay otro diagnóstico que justifique los síntomas de la paciente, se procede a administrar la medicación. No es necesario trasladar a la paciente a otro sector, el tratamiento se inicia lo antes posible, incluso en la sala de tomografía. Finalmente se administra la medicación y vean cómo en 5 minutos esta paciente ya recibe el tratamiento. Es decir, que el tiempo puerta aguja es de 5 minutos 27 segundos. Luego de la etapa hiperaguda, entramos en la etapa aguda, en donde uno de los aspectos fundamentales es la evaluación etiológica y la prevención secundaria. En este sentido, clasificamos a la etiología del ACV isquémico según la clasificación de TOAS en 5 subgrupos. TOAS 1, aquellos pacientes con ACV isquémico producto de la presencia de una enfermedad aterosclerótica en grandes vasos, ya sea a nivel de cuello o intracraniano. Estos son los sitios marcados con negro donde más frecuentemente se aloja la patología aterosclerótica. TOAS 2 corresponde a los pacientes con ACV isquémico producto de una cardioembolia. En este caso podemos ver una ecografía cardíaca en tiempo real en donde observamos el desprendimiento de un trombo y que viaja por las arterias a impactarse en algún sector del territorio arterial, probablemente en cerebro. TOAS 3 se refiere a los pacientes con ACV isquémico producto de trombosis de pequeños vasos perforantes. TOAS 4 se refiere a pacientes con ACV isquémico producido por causas poco frecuentes, como por ejemplo enfermedades hematológicas, como por ejemplo trombofilias, como por ejemplo disecciones arteriales. Y TOAS 5 son aquellos pacientes con ataques cerebrovasculares isquémicos en que, a pesar de realización de todos los métodos complementarios que se encuentran aquí abajo, no encontramos un diagnóstico etiológico. El 25% de los ataques cerebrovasculares isquémicos son TOAS 1, un 20% TOAS 2, 25% TOAS 3, un 5% de causa poco frecuente y hasta un 25% de casos indeterminados. En cuanto a la prevención secundaria, por supuesto es fundamental siempre la corrección de factores de riesgo cardiovasculares que se puedan corregir y la modificación del estilo de vida. Ahora bien, aquellos pacientes con TOAS 1, el tratamiento preventivo secundario podrá ser la endarterectomía, es decir, sacar la placa de colesterol en la arteria comprometida, o bien realizar una angioplastia con colocación de stent en esa zona de obstrucción. En cuanto a los pacientes TOAS 2, es decir, por stroke cardiogénicos, el tratamiento más adecuado es la anticoagulación. En aquellos pacientes con trombosis de pequeños vasos, es decir, TOAS 3, el tratamiento preventivo secundario más adecuado es antiagregación con aspirina. En aquellos pacientes con ACV isquémico TOAS 4, es decir, de causas poco frecuentes, el tratamiento está dirigido a la causa. Y en aquellos pacientes con TOAS 5 en los que no logramos determinar la etiología, el tratamiento preventivo secundario siempre es con antiagregación con aspirina. El ataque isquémico transitorio es un episodio breve de disfunción neurológica que resulta de una isquemia cerebral focal temporal no asociado a un infarto cerebral. Es decir,
Esto significa una arteria cerebral que se ha obstruido transitoriamente y rápidamente, de manera espontánea, se ha recanalizado sin haber dejado un infarto cerebral constituido. Antiguamente se definió una IT como el episodio neurológico que revertía espontáneamente en menos de 24 horas. Sin embargo, esta definición es errónea, ya que se ha observado que aún así en pacientes que tenían déficits transitorios menores a 24 horas, entre un 30 a un 50% tenían infarto agudo en resonancia, en secuencia de difusión. Por lo tanto, un ataque isquémico transitorio se define por la presencia de síntomas transitorios que no deja un infarto en la secuencia de difusión. Es una emergencia neurológica, ya que el 20% de los strokes isquémicos están precedidos por una IT horas o días previos. Suelen presentarse como afasia, hemiparesia, amaurosis fugax, siempre cuadros transitorios. Con un rápido diagnóstico y tratamiento de la causa subyacente, se reduciría el riesgo de un stroke en un 80%. Los mecanismos de producción y las etiologías son las mismas que las de un stroke. Esto fue todo, muchísimas gracias.